Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas. El objeto de este vídeo es porque el día de hoy, domingo 18 de marzo, al parecer muchas se fueron en gris por ahí con la disertación del fenol. Sí, yo vi que hubo por ahí esta controversia y creo que muchas dudas con la situación del fenol. Y no es de extrañar, puesto que el fenol en cierta medida ha sido parte del arsenal del podólogo por muchos años, por mucho tiempo. Pero hay muchas cosas que considerar con el fenol, ¿no? Incluso por ahí algunas de ustedes hizo la pregunta, bueno, ¿y por qué el fenol en ciertas zonas como en la plantar o palmar se deja el fenol y no quema? ¿Por qué no quema? Y otra mencionó que por qué no... ¿por qué el fenol se volvía marrón, verdad? Cuando se mojaba o cuando se humedecía, se volvía rojizo oscuro, ¿verdad? Bueno, este vídeo en sí no pretende ser exhaustivo, pero vamos a entender algunas mínimas cosas con respecto a lo que es el fenol. Bien, el fenol en sí es un compuesto químico orgánico que se da en naturaleza, que se presenta en forma de cristales incoloros de un fuerte olor característico. Cuando se encuentra pues puro, cristalino, en ese color blanquecino, un olor dulzón alquitranado que recuerda a los medicamentos, y esto tiene una razón de ser, porque en primer lugar una de las primeras fuentes donde se obtiene el fenol es del alquitrán, el alquitrán de la hulla del carbón mineral. Por medio de un proceso de destilación se cristaliza y ahí tenemos el fenol como tal. Y este fenol es componente de muchos productos y algunos de ellos medicamentos. De ahí ese típico olor de medicamento que dicen algunas personas cuando perciben una solución acuosa de fenol, ¿sí? El fenol, en su fórmula química, sí, aquí ustedes están viendo en este dibujo, estamos hablando de alcoholes. ¿Cuál es la diferencia en el fenol como tal y los alcoholes? Bueno, dicho de alguna manera, el fenol es una forma de alcohol por la terminación ol. Aquí ustedes están observando en esta ilustración dinámica, pues en estos GIF, cómo los alcoholes reciben su nombre dependiendo de la cantidad de enlaces de carbono hidrógeno simples, y la nomenclatura lleva una terminación ol. Entonces, cuando tenemos la terminación ol, es porque se refiere a un grupo de alcoholes, alcohol. Aquí tenemos en primer lugar el metanol, ¿sí? El metanol, según su fórmula, CH3OH. Ese OH que está allí se le conoce como un radical hidroxilo. Entonces, toda sustancia que en su composición posee un hidroxilo, ¿sí?, es un alcohol. ¿Sale? Ahí está. Porque posee, aquí vamos a ver, el hidroxilo es un OH, ¿se fijan? Es un hidroxilo y entonces tiene la terminación ol. Ahí está, OH. ¿De acuerdo? Entonces este tiene una primer cadena de 3 carbonos en línea, y entonces ese se le llama metanol. El siguiente compuesto tiene 5 en línea, tiene 1 de 3 y 1 de 2. Aquí vean, aquí
Ahí está. Tiene 3 de ese lado y 2 del lado contrario. Es etanol. Y el isopropanol, digamos que es como una figura doble de metanol, ¿sí? Y el etilenglicol, ¿sí? Digamos que es un compendio molecular doble de CH2. Este etilenglicol es la base para fabricar anticongelantes, ese líquido que se le pone en el radiador, que evita la ebullición y el congelamiento, ¿sale? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que son el OH y la nomenclatura de los alcoholes. Pero entonces vamos a ver, ¿sí?, que el fenol tiene esta fórmula química: carbono, un anillo de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí está, ¿verdad? C6H6O. Esa es la fórmula del fenol, la fórmula química. Y lo importante de este fenol es que la molécula central de fenol tiene esta forma. Bueno, vamos a tratar de hacerla. Es un hexágono, 6 lados, hexagonal. Y a esta estructura hexagonal, pues, se le agrega en una de las esquinas un radical hidroxilo. Y esta estructura de 6 lados, ¿sale? ¿Cómo se le llama esta estructura? Es un benceno. Es un benceno, ¿sale? 6 lados, benceno, ¿sí? Y entonces el fenol recibe varios nombres, no nada más fenol o ácido fénico, fíjense. Ácido carbólico, y se le conoció por mucho tiempo con el nombre de ácido carbólico, y como es venenoso, la gente prefería este ácido carbólico como veneno. Ácido carbólico, ácido fénico, ácido fenílico, ácido fenólico, alcohol fenílico, alcohol fénico, bencenol, benzafenol, fenilhidrato, hidroxibenceno, ¿qué más? Hidroxifenil, monofenol, monohidroxibenceno, alcohol monoxidrílico. Fíjense nada más todos los nombres que tienen el fenol. Entonces, de repente se dan su caché y en vez de decir, pues yo utilizo fenol, ustedes pueden decir hidroxibenceno, alcohol monoxidrílico, bencenol, etcétera, ¿verdad? Entonces, con todos estos nombres se conoce el fenol. Entonces, lo que hay que entender es que cuando el fenol se encuentra en una constitución pura, forma cristales incoloros blancos que poseen ese característico olor a medicamento, ¿de acuerdo? Permítanme, voy a borrar la pizarra. Ok. Y tienen un característico olor a medicamento, pero algo importante con lo que sucede con el fenol en sí es que el fenol tiene una alta capacidad higroscópica. ¿Qué significa esto? Que absorbe agua en sus moléculas. Absorbe agua, ¿sí? Y se presume que el fenol absorbe aproximadamente su peso en agua. Entonces es altamente higroscópico. De ahí que cuando ustedes están abriendo y cerrando un frasco, penetra aire del ambiente, lleva partículas de agua y de forma inmediata
se absorbe en el fenol y ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a tornar de color rojizo, color tinto, fíjense. Adquiere una apariencia densa como el almíbar. ¿Sí? Entonces ahí a la pregunta que alguien dijo que por qué se volvía marrón, es por eso, porque el fenol tiene una gran capacidad de absorción de la humedad, capacidad higroscópica, de la humedad del aire. Y entonces, ¿qué sucede? Se vuelve de color rojizo, ¿sale? ¿Por qué sucede esto? Bien, si nosotros vemos las estructuras cristalinas del fenol, vamos a verlo así, más o menos de esta forma. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una estructura de cristal fenólico. Dentro de este cristal fenólico, aquí, tiene una matriz aproximadamente de esta forma. ¿Sí? Lo que va a potenciar entonces en todos estos espacios aquí, con esta gran apertura entre los espacios del cristal, lo que va a suceder es que de forma inmediata tiene una gran polaridad por la forma del cristal, y entonces esta forma de cristal, al llegar la luz, al incidir la luz directamente, hay una refracción y nos da un color blanquecino. Pero entonces cuando cae el agua, este espectro entonces se concentra a una mayor longitud de onda. ¿Y qué va a suceder? Aumenta la longitud de onda y ¿qué nos va a dar? Color rojo. ¿Sale? ¿Sí se entendió eso? El cristal blanquecino, llega la molécula de agua, va a tornar la capacidad de la absorción de la luz en el cristal, porque como se vuelve más denso, entonces la luz tarda más tiempo en reflejarse y la velocidad en el medio decrece. Luego entonces la longitud de onda se va a concentrar, se va a expandir así, y entonces ¿qué nos va a dar? El color rojo, ¿sale? Entonces es por eso que sucede, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido, si no ya después ahí lo comentamos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Bien, hay el contenido mínimo de fenol en el aire. Se puede detectar por el olfato humano, fíjense. ¿Hasta cuánto se puede detectar el fenol que está presente en el aire? 1 parte por millón, fíjense. ¿Qué significa esto de 1 parte por millón? Significa que aproximadamente, si nosotros ponemos 1 miligramo de fenol, fíjense, 1 miligramo en 1 litro de agua, ¿sale? Somos capaces de olerlo. Fíjense nada más, hasta 1 miligramo en 1 litro de agua somos capaces de detectar. Entonces, debido a que el fenol tiene este olor pues característico hasta en 1 parte por millón, eso en cierta medida nos va a alertar de la presencia del fenol, y eso inmediatamente, instintivamente vamos a tratar de huir o a tomar ahí precauciones, ¿de acuerdo? Entonces eso hace posible que cuando alguien detecta inmediatamente unas concentraciones muy elevadas del fenol en el aire, pues inmediatamente va a reaccionar y va a decir, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Sale? Eso en teoría se supone que nos ayuda a prevenir riesgos de exposición severa al fenol por el olor desagradable y por el hecho de que se detecta hasta con 1 parte por millón en el aire. Más pensando que el fenol, fíjense, es un reactivo inflamable y es altamente corrosivo, como algunos de ustedes ya se dieron cuenta, ¿sí? Además de que el fenol es
moderadamente volátil a temperatura ambiente, puesto que se evapora, se funde a los 45 grados centígrados, se funde, y cuando lo mezclamos con agua, resulta que el fenol se evapora con mayor lentitud que el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua se va a ir evaporando y los cristales se van a ir concentrando siempre y cuando no vuelva a caer agua allí. ¿De acuerdo? Y como el fenol entonces es de evaporación más lenta que el agua, entonces digamos que se corren menos riesgos de saturación del ambiente, ¿sí? Bien, por lo regular cuando vemos ahí las presentaciones comerciales de cristales de fenol o de fenol piedra, vienen en purezas alrededor del 99%, y las presentaciones de reactivos de laboratorio del 99.5%, fíjense, todavía más puro, puesto que son reactivos de laboratorio. ¿Por qué decimos esto? Bien, un amigo que es médico allá en Irapuato me habló y me mencionó que había conseguido un fenol mega puro que era reactivo de laboratorio. Y entonces cuando le dije, oye, ¿y de qué concentración es? Entonces él le leyó la etiqueta y me dijo, es de 99 creo que dije 99.5% de concentración, fíjense. ¿Sí? De una gran pureza, lo que nos permite que prácticamente el fenol comercial que ustedes compran por lo regular tiene agregados el cloro, ¿sí? En un aproximadamente de un 0.001% de cloro, y a sulfatos o sus formas de sales de compuestos de azufre en un 0.005%. ¿Sí? Y sin embargo, estos reactivos todavía reducen a menor la cantidad de cloros y sulfatos presentes, de ahí que los preferibles para los reactivos de laboratorio sean de esa pureza, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya hablamos que el fenol entonces tiene una composición, vamos a borrar, de anillo bencílico, ¿verdad? Esta composición de anillo bencílico, ¿sale? Que es de 6 lados. Entonces es de 6 lados y tiene un radical hidroxilo en una esquina que resulta débil. Entonces ese radical hidroxilo que está en uno de los extremos, como resulta débil, suelta fácilmente el hidrógeno y suelta los protones de hidrógeno, y eso le da una capacidad de actuar como si fuera un ácido, ¿sale? De allí que entonces el fenol resulta ser corrosivo, porque curiosamente en esa estructura fenólica tiene un radical OH, suelta el H, el hidrógeno, suelta protones el hidrógeno y entonces se vuelve ácido. Fíjense, es de ahí la cuestión de que el fenol puede ser entonces un compuesto altamente corrosivo. Y aunque las fuentes mencionan que es un ácido débil, es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido fénico tiene un pH de 9.4, ¿sí? El ácido fénico o fenol. Y el ácido sulfúrico tiene un pH de 12, ¿verdad? Entonces, si comparamos este con este, pues es débil. Pero los que se han quemado con fenol me pueden decir que no sintieron la diferencia, ¿no? Lo que sucedió es que pues el fenol tiene una acción ligeramente anestésica, y muchas de las veces esas quemaduras cuando se van desnaturalizando ya no duelen, ¿de acuerdo? Bien,
El calor entonces provoca que el fenol sea muy inestable. En contacto con oxidantes fuertes incluso puede llegar a explotar, ¿sí? Hay algunos oxidantes fuertes. Tenemos ejemplos de oxidantes fuertes como el peróxido de hidrógeno. Sale el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, H2O2 es el peróxido de hidrógeno. Y cuando adquieren el peróxido de hidrógeno de uso concentrado por encima de los 10 volúmenes y se lo agregan a una solución, digamos, de piedra de fenol, puede producirse una combustión espontánea, fíjense. Y no nada más con eso, con el peróxido de hidrógeno, sino que hay un compuesto que se llama hipoclorito de calcio, ¿verdad? Calcio. Aquí está. Este es el calcio. Cloro. Hipoclorito de calcio. Perdón. Vamos a borrar aquí. El hipoclorito de calcio es un oxidante fuerte. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes fenol? Si tienes aquí fenol, y a este fenol, digamos un fenol al 85%, vamos, ya ni siquiera vamos a decir que es el 100%, que coge algo de humedad del ambiente, y le agregamos el hipoclorito de calcio, son unas sales oxidantes. ¿Qué va a suceder? Se hace una reacción exotérmica explosiva. Entonces, por eso les mencionaba que el fenol se utiliza también para la fabricación de explosivos, haciendo estas mezclas en un tubo y prácticamente ya tienen una dinamita casera, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos países se está tomando en serio esto y se está midiendo mucho la venta del fenol, ¿sí? Entonces, hay algo que debemos de entender, que el fenol ha llegado a ser muy utilizado, sobre todo en la industria como materia prima de transformación, puesto que de aquí, fíjense, se pueden sacar medicamentos, productos medicinales. Un ejemplo de esto es el ácido salicílico, el de la aspirina, y el ácido salicílico que ustedes utilizan para quemar las verrugas o las preparaciones que ya están listas ahí para hacer cauterización de verrugas, el ácido salicílico. Pues el ácido salicílico es un derivado del fenol. Entonces, alguna de ustedes por ahí dijo, es que yo tengo una mezcla de ácido salicílico y fenol, y creo, no sé qué otra, creo que urea. Entonces imagínense ahí, pues en realidad está mezclando ácido salicílico con fenol, cuando prácticamente el ácido salicílico es un derivado del fenol. Y para mí es como decir, me voy a hacer unos tacos de chilaquiles, ¿verdad? Imagínense hacer tacos de chilaquiles, pues es lo que estaban haciendo ahí, de la mezcla del fenol con el ácido salicílico. Pues está el profesor Pedrosa dijo, oye, pues eso está de más, ¿no? Yo creo que no quiso decirle, pues está absurdo eso, ¿de acuerdo? O sea, como que ¿para qué? ¿Sale? Entonces, imagínense, del fenol tenemos compuestos explosivos, fertilizantes, pinturas, plásticos, caucho, textiles, adhesivos, drogas, papel, jabones, lavadores reactivos en la industria fotográfica, depuradores, quita esmaltes, lacas, tintas, perfumes, juguetes y reactivos para caucho. Entonces imagínense todos los usos que tiene el fenol. Y vamos, el fenol por mucho tiempo fue el principal componente de los primeros plásticos, de las llamadas resinas fenólicas, pero aún hoy día se siguen utilizando para fabricar ciertos plásticos, precursores de nylon y precursores de algunos compuestos
que sirven para fabricar plásticos o botellas de plástico. Si ustedes buscan por ahí en el Google y ponen ahí bisfenol, esta sustancia, muchachos, resulta que los bisfenoles van a estar presentes en el agua embotellada, sobre todo cuando se anda soleando por ahí. Sueltan partículas de bisfenol, incluso ya se detectaron partículas de bisfenol hasta en los biberones de los bebés. Y oh Dios mío, ¿verdad? Ahora ya la comunidad europea, ¿qué pasó? Está prohibiendo los bisfenoles. Pero la comunidad europea, acá en América no. ¿Por qué? Porque acá tenemos, ¿a quién tenemos? A la FDA, ¿verdad? Y que la FDA pues, es incorruptible. Es incorruptible de FDA. ¿Quién sabe, verdad? Entonces, si no, ¿por qué se siguen utilizando ahí las botellas que sueltan el bisfenol? ¿Y por qué sucede esto, chicos? Bueno, porque en un tiempo fue muy generalizado el uso del fenol. Desde que el fenol se fue sintetizado. Desde el siglo XIX se comenzó a utilizar para el tratamiento de heridas, ¿sí? Tratamiento de heridas ampliamente, ¿sí? Como antiséptico, analgésico local, porque tiene una acción ligeramente anestésica, un agente antipútrido, antiprurítico también para combatir la comezón, como un agente cauterizante. Ya dijimos anestésico, es más para repelentes de algunos químicos de la piel. Usos medicinales, los actuales, pues ya dijimos que algunos son componentes principales antisépticos, lociones, pomadas, ungüentos. Y el mejor ejemplo que tenemos ahí son lavadores, enjuagues bucales y gotas para el dolor de muelas. Y todavía se siguen vendiendo compuestos fenólicos, enjuagues bucales con fenol, imagínense. Bien, algo que debemos entender y que ustedes todavía tenían por ahí y decían, advertencia, oh my God, oigan, ¿y qué no es malo el fenol? Y si nos vamos a deshacer del fenol, y entonces preguntó el maestro, ¿y por qué, verdad? Bueno, algo que debemos entender es que el fenol es una sustancia corrosiva. Produce quemaduras químicas en el sitio de contacto. Y vamos a pensar que en cualquier tejido el fenol puede provocar quemaduras profundas de difícil sanado, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de las quemaduras profundas que puede provocar el fenol, resulta que los estudios dicen no hay nada que nos indique que es alérgeno. Entonces alguien por ahí dijo, oiga, ¿y si resulta que mi paciente alergia, ¿verdad? Resulta que es alérgico al fenol? Bueno, pues resulta pues que hasta ahorita, y yo también en mucho tiempo no he conocido a nadie que sea alérgico al fenol, y por lo regular la evidencia muestra que no, ¿verdad? Eso sí es irritante, ¿de acuerdo? El fenol se absorbe rápidamente por cualquier ruta de exposición, contacto respiratorio, etc. Puede ocasionar efectos sistémicos por cualquiera de sus rutas. Puede ocasionar envenenamiento sistémico involucrando principalmente el sistema nervioso central. Puede provocar una depresión rápida del mismo, ¿sí? El fenol, cuando llega a saturar el sistema y ataca el sistema nervioso central, entonces puede provocar convulsiones, coma, en pocos minutos de la exposición. Entonces puede llegar a provocar paro respiratorio. Y cuando alguien ha sido expuesto a una suficiente cantidad de fenol, puede retrasarse el proceso hasta por 18 horas y digamos que hasta el día siguiente va a empezar a demostrar síntomas: náusea, vómito, diarrea
ruptura de glóbulos rojos, o sea que presenta anemia. ¿Qué más? Hipotensión, respiración rápida, abundante, es más, arritmia, edema pulmonar y taquicardia. ¿Cómo la ven? Entonces vamos a seguir amando al fenol por eso, por todo lo que provoca. Bueno, vamos pensando, estamos hablando de las concentraciones, las llamadas dosis letales, que luego lo vamos a mencionar. Bien, puede ocasionar una hiperexcitabilidad de los músculos, fibrilación, hiperexcitabilidad de las membranas mucosas, así es que va a haber efectos pulmonares, acumulación de moco en vías pulmonares, sistemas respiratorio. A la larga puede afectar los riñones, el hígado y tener una sensibilidad de la pupila a la luz, así es que va a haber efectos de difracción y de cierre de la pupila. Fíjense nada más todo lo que puede hacer el fenol. Entonces lo vamos a seguir amando, ¿verdad? Bien, la inhalación. Ok, la inhalación del fenol puede también ser peligrosa, pero todavía se está debatiendo con las pruebas. Pero curiosamente, permítanme aquí, estaban hablando acerca de la cantidad del fenol que pudiera ser dañino para ustedes que trabajan con el fenol todos los días allí en cubículo y se lo están respirando. Y como vimos, es altamente volátil y se puede saturar inmediatamente los pequeños cubículos o la clínica donde trabajan de vapores de fenol. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, miren, por lo regular, los estudios y al menos lo que llegué a ver ahí, yo no vi datos precisos de los niveles de fenol en el aire interior de residencias. ¿Sale? Sin embargo, algo que me llamó pues la atención es que se hablaba que la fuente potencial más común de fenol en los interiores, en las residencias, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es? El cigarro. ¿Cómo la ven? Es la principal fuente de fenol, el cigarro. Así es, fíjense. Entonces se dice que si ustedes trabajan en una clínica que mide 5 metros de frente por 10 metros de fondo, ¿sale? Tenemos 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados. ¿Qué sucede? Que el humo de un cigarro puede entonces tener una concentración, un solo cigarrillo, fíjense, un solo cigarrillo, déjenme borrar aquí, puede saturar de 6 a 8 microgramos por metro cúbico, ¿verdad? 6 a 8 microgramos. Bueno, ¿y eso qué significa, verdad? ¿Qué significa eso de 6 a 8 microgramos? Bueno, pues resulta que los estudios en ratas se llegó a la conclusión, algunas de ellas, que les agregaban aproximadamente, déjenme acuerdo, eran punto 687 microgramos por kilogramo de peso, aproximadamente en ratas, y fueron letales. Imagínense, esas fueron las concentraciones letales. Pero si ustedes tienen una solución de fenol al 5%, ahí para ablandar el callo, ¿cuántos microgramos son? 50,000. ¿Sale? Entonces 50,000, ¿qué sucede? Que son 1000 veces la dosis letal con las que murieron las ratas. Entonces ahí está, para que se
vean cómo hay un asunto aquí muy serio, ¿no? Entre las ratas de 670 miligramos, ¿verdad?, por kilogramo, resultó ser mortal, y una solución de fenol al 5% es 1000 veces esa concentración. Bueno, pues hay que pensar algo, ¿no? ¿Vale? Hay que pensar que hay allí algo realmente serio en cuanto a pensar si vamos a utilizar o no el fenol. Bien, entonces, dicho de otra manera, chicos, hay alternativas al fenol, ¿sale? ¿Por qué no buscar alternativas? Y vamos, el vídeo no tiene como objeto concentrarnos en las posibles alternativas, más bien los invito a que busquen, y claro que sí, hay muchas alternativas al mismo, ¿verdad? Ok, pues eso es todo por el momento, y dudas y demás se pueden recibir con gusto, ¿de acuerdo? Gracias.